Hoy día vamos a estar estudiando y vamos a comenzar la última serie de la doctrina y vamos a empezar a hablar acerca de el tema de la salvación y la implicancia de la salvación y los diferentes puntos de vista que hay con respecto a la salvación. Y creo que es importante para nosotros como iglesia y como movimiento tener la claridad de lo que creemos, de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. Entonces, si usted tiene su Biblia, puede abrirla en el libro de Judas. El libro de Judas, el penúltimo libro de la Biblia, tenemos aquí al hermano de nuestro Señor escribiendo esta carta y el énfasis de esta carta es para advertir sobre falsas doctrinas y falsos maestros. Entonces, vea que es interesante lo que dice. Solo vamos a leer el verso 3. Tiene un solo capítulo, verso 3. Dice: amados, por la gracia, solicitud que tenía de escribiros, por la gran, perdón, solicitud que tenía de escribiros, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que os ha sido una vez dada a los santos. Porque hay algunos hombres que han entrado encubiertamente. Entonces, el escritor de Judas en este tiempo está hablando de la necesidad de tener claro qué creemos, porque dice que debemos contender por la fe que ha sido dada una vez a los santos, a la doctrina, al cuerpo doctrinal. Entonces, cuando estamos hoy día viviendo, yo creo que más aún es más necesario saber qué es lo que creemos, y en especial en este tópico que tiene que ver con la salvación y estos puntos de vista que salen acerca de la salvación, que lo que han hecho ya casi por 500 años es dividir al cuerpo. Que vamos a estar mirando y lo que creían dos grupos que no vamos a hablar de los dos, solo vamos a enfocarnos en uno, pero vamos a estar mirando a través de la Biblia sus enseñanzas y qué es lo que cree ellos y qué es lo que dice la Biblia. Esa enseñanza hasta el año 1600 no existía. Eso vino después, cuando comenzaron a crearse cuerpos doctrinales, ya que comenzaron a enfatizar ciertas doctrinas en base al razonamiento humano. Entonces, hay dos conceptos que tenemos que tener claro, y aquí para cada uno de ustedes es importante manejarlo. Hoy día vamos a más o menos aprender. Nosotros como iglesia somos biblicistas, el biblicismo. El biblicismo es interpretar la escritura en forma literal y de ahí tomar toda la enseñanza para nuestro estilo de vida y para nuestra conducta. Es ahí. Entonces, lo que vamos a confrontar no van a ser las opiniones que yo pueda tener, sino lo que dice la Biblia con referencia a las opiniones de este grupo en específico que ustedes a lo mejor deben conocer o han escuchado por ahí, es calvinismo o iglesias reformadas, que hoy día están eh, lamentablemente influyendo demasiado en algunos seminarios e institutos y también iglesias. Y en el movimiento de Calvary, de Capilla Calvario, también han entrado, y esto no es nada nuevo. Ya hubo un tiempo en donde el pastor, el fundador de este movimiento que Dios usó para fundar, tuvo que pedirle a algunos que estaban siguiendo esta línea doctrinal que si querían seguirla estaba bien, pero que salieran del movimiento y se cambiaran el nombre, porque no es parte de nuestra distintivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo durante este tiempo? Bueno, si tiene Biblia, ya, y si tiene un cuaderno, vamos a anotar bastantes pasajes y vamos a ver bastantes cosas. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, de ahí vamos a iniciar esta noche.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, agradecerte por tu palabra, agradecerte por la bendición que tú nos das de reunirnos. Y queremos pedirte, Señor, que nos hables a través de tu palabra en esta noche, que nos enseñes, que podamos aprender, que podamos conocer un poco más de lo que tú nos has dejado en tu palabra y que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, nuestro corazón y que abramos, Señor, nuestros sentidos para poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Ponemos este tiempo de estudio en tus manos y oramos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, el apóstol Pablo, después de haber salido o haber sido sacado de Tesalónica, ya los discípulos lo enviaron a Berea. Y como era la práctica del apóstol Pablo, siempre que llegaba a algún lugar, ¿dónde es que iba a compartir? A la sinagoga. Ahora, vean esto es muy importante porque aquí, donde Pablo va a convertir y lo que dice de estas personas no eran creyentes todavía, no eran creyentes. Eso nos habla un indicio de que obviamente tenían una mente para poder entender y creer, pero todavía no habían llegado a la lucidez, todavía no les había llegado el evangelio como el apóstol se lo va a enseñar. Entonces, fíjense lo que dice en el verso 11. Dice, y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, nosotros no vamos a abrazar ningún punto de ninguna doctrina que primero no la verifiquemos por medio de la luz de la escritura. Entonces, la gente puede enseñar y puede decir todo lo que quiera. Y tienen la libertad de hacerlo. Eso no quiere decir que esté bien, pero nosotros tenemos la responsabilidad de, ok, bueno, lo que tú me estás enseñando, ¿dónde está la escritura? ¿Dónde aparece? Y no bajo un razonamiento y lógica humana, sino bajo el contexto de lo que las escrituras nos enseñan. Y fíjense, una vez que estos hombres, el versículo 12 dice, creyeron, una vez que qué, una vez que escudriñaron, una vez que el apóstol Pablo les enseñó que Jesús era el Mesías por medio de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Por el Antiguo Testamento. Así que creyeron muchos de ellos. No pocos, dice, sino que muchos. Entonces, nosotros aceptamos ¿ya? La Biblia como la palabra de Dios. Creemos que esa debe ser nuestra fuente de información. Es de ahí en donde nosotros podemos tomar y formar o de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios, una doctrina. ¿No? Si no está fundada en la palabra de Dios, que no esté aplicada en un contexto fuera de contexto, ¿verdad? Entonces, obviamente, no vamos a tener problema. Entonces, en este tema de la salvación, tenemos a dos grupos. Unos son los calvinistas, y vamos a hablar de ellos, no los calvos, por aquello, sino de Calvino, de Juan Calvino, de este reformador, ¿verdad? Que estuvo ahí en Ginebra y quiso establecer llamémosle, un reino en donde quería establecer la gracia y el cristianismo o el evangelio a la fuerza. Por eso es lo que quería. Todos los que estaban en contra de él, bueno, sufrieron muchos de ellos castigo. Y por el otro lado estaban los armenianos, ¿ya? Los armenianos, que venían de un teólogo holandés, Jacobo Armenio. Y este teólogo armenio fue formado bajo los pies de uno de los maestros de Juan Calvino, el entero de ellos. O sea, él tenía muy claro qué es lo que creían la iglesia o el grupo de creyentes calvinistas o reformados. Y estudiando la escritura se dio cuenta que habían cosas que no eran en acuerdo con toda la revelación de Dios. Entonces, ahí es donde está el punto aquí. Si la religión o
esta doctrina y este movimiento y esta enseñanza de este hombre Juan Calvino, ¿ya? Que muchos dicen que no nace de él y en realidad esta enseñanza no nace de él, sino nace de un monje llamado Agustín de Hipona, ¿ya? Sacerdote, y es uno de los cuatro padres llamados así por la Iglesia Católica. Pero nosotros no somos ni calvinistas, ni voy a decir ni de 3 puntos ni de 2 puntos, no, no somos calvinistas y tampoco somos armenianistas. Lo que nosotros somos biblicistas. Creemos en lo que la Biblia dice y podemos ver y encontrar por medio de las escrituras. Entonces, mucha gente dice, no enseñe esto porque esto es controversial. Bueno, no es controversial, pero como iglesia debemos tratarlo a fondo y debemos conocerlo. Porque usted va a escuchar y yo me voy a tener de dar nombre, porque yo sé que a lo mejor puedo herir más de alguna sensibilidad de alguno que les gusta escuchar a ciertos individuos por ahí que andan y vienen a conferencias y hablan de la gracia y todo lo demás. Pero hay personas que, por así decirle, creen que solo Dios murió por algunos, no por todos. Entonces eso ya me pone como, wow, pelo de ahí de punta. Ah, es que usted se va a la soberanía de Dios. Sí, yo entiendo la soberanía de Dios. Yo entiendo que Dios es soberano. Eso lo veo en la Biblia. No tengo problema con eso. El problema es que el Dios que ellos me quieren mostrar a través del razonamiento es, y estos no se salvan es porque Dios nos escogió. ¿Será eso lo que realmente enseña la Biblia? Y eso es lo que nosotros tenemos que venir a dilucidar por medio de las escrituras. Bueno, nosotros, cuando hablo de nosotros, me refiero a la iglesia y al movimiento. ¿Ya? Este movimiento comenzó en el año 65. En el año 65, 1965. Algunos de ustedes no habían nacido, hay otros que sí habían nacido, como yo no había nacido todavía. Faltaba todavía muchas décadas. Pero algunos de ustedes no habían nacido. Y en ese tiempo el pastor Chuck Smith comenzó a enseñar la Biblia y lo que enseñó, lo enseñó hasta el 2013, cuando partió a la presencia del Señor, o sea, por 48 años. ¿Y qué enseñó por 48 años con referencia a este tema? Bueno, el balance entre el terreno medio, entre el calvinismo y el armenianismo. Enseñar tanto la predestinación como el libre albedrío, porque el calvinismo lo que tiene, el problema que tiene es que le quita al hombre la capacidad de poder decidir, de tomar una decisión. O sea, el hombre, por más que quiera tomar una decisión, según la perspectiva de él, según su teología, ¿ya? No puede. Es más, llegan a lo absurdo de decir que primero para que alguien pueda ser salvo, primero, antes de tener fe, necesita ser regenerado. ¿Entendemos el concepto regenerado? No degenerado, regenerado es nacer de nuevo. Entonces, primero nace de nuevo, según ellos, y luego fe. Entonces la pregunta ¿es eso lo que la Biblia enseña? ¿Realmente? ¿O realmente es algo que ellos lo han sacado ahí de la manga? Entonces, no somos ni calvinistas, ni armenianistas. eh, Esta teología de los calvinistas también se conoce como teología reformada y voy a mostrarles rápidamente cómo se presenta esta enseñanza de los calvinistas. No sé si ahí hubo un error mío, ahí no les mandé las notas, pero ahí ahora yo creo que pueden buscar ahí los 5 puntos que ellos enfatizan. Y vamos a mirar durante estas semanas cada uno de estos puntos en referencia a lo que la Biblia dice. O sea, nos vamos a basar en lo que la palabra de Dios dice. Ellos van a enseñar algo, van a citar versículos, pero vamos a ver si esos versículos están dentro del contexto, ya realmente, o si es realmente esa la interpretación, o tienen que hacer un cambio para poder acomodarse. Entonces, los puntos son, ahí los tienen, ya. Primero es la total depravación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay una depravación. Pero el punto es que ellos llevan este punto a que el hombre tiene la inhabilidad, la incapacidad de decidir y lo van a tratar de ejemplarizar con la muerte.
Entonces el pasaje de ellos es Efesios 2:1 o el de Colosenses 2:13, pero vamos a ver que una cosa no quiere decir necesariamente lo que ellos dicen. Por ejemplo, si usted está muerto, ellos dicen, porque a veces hacen esta pregunta, y ahí es, no sé si alguien nos está viendo o de otro lugar, a veces cuando llegan estos predicadores hacen la pregunta acerca de las personas, si pueden decidir por Cristo o no, pueden tomar esa decisión por Cristo. La gente que va a decir, sí, y ellos que van a decir, no, pero la Biblia dice que están muertos. Entonces, ¿cómo un muerto va a decidir? ¿Cómo un muerto va a poder usar su libre albedrío? ¿Cómo un muerto va a poder escoger? Están haciendo una asociación que realmente una es muerte espiritual y otra es muerte física. Y estamos muertos, sí, espiritualmente, pero mientras yo estoy aquí en este cuerpo, ¿usted tiene capacidad de tomar decisiones? O sea, usted tiene la capacidad, fíjense, si usted está muerto, usted no tiene la capacidad de tomar decisión por Jesús, pero tiene la capacidad de rechazar a Jesús. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Estoy muerto o no estoy muerto? No tengo ni la una ni la otra, si es así. Bueno, ellos hablan de esta depravación que afirma que los hombres están muertos en sus delitos y pecados, ¿ya? Y no pueden de ninguna manera salvarse a sí mismos. Yo creo eso, usted no se puede salvar a sí mismo. Vamos a ver por gracia. ¿Ya? Pero el asunto es que lamentablemente a veces llevan este punto al extremo. El punto en donde ellos dicen que el hombre ni siquiera puede desear tener una relación con Dios. Y fíjense, a medida que avancemos en nuestro estudio, les voy a mostrar pasajes en donde usted va a ver que hay niveles, hay personas que son más malas que otras en la Biblia. Hay niveles, hay gente que llega a un punto en donde comete actos y hay otros que necesariamente no son malos desde una perspectiva moral, son cosas buenas. Usted a lo mejor conoce gente así y que no necesariamente son creyentes. Luego está la elección incondicional. Ahora, déjame decirte algo con esto de los 5 puntos. Los 5 puntos van a ser como un castillo de naipes. ¿Alguien ha hecho alguna vez? No es que haya jugado juego azar, que es del diablo, no digo eso. No. Con naipes se construyen castillos, ¿verdad? ¿Qué pasa si sacas una? La primera de abajo. Cualquiera de las que tú tengas como base. ¿Qué va a pasar con el castillo? Se va a caer. Pasa lo mismo con esto. Si hay una que no se sostiene, las demás tampoco se pueden sostener bíblicamente. Van a tener un problema. Entonces, lo segundo aquí es la elección incondicional por decreto eterno de Dios, ya que afirma que Dios en la eternidad pasada escogió o eligió a algunas personas para obtener salvación. Yo creo que Dios escoge y nos escogió antes de la fundación del mundo. El punto para estas personas es que los llevan a un extremo de doble elección. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios escogió a usted y vamos a ver que si usted está en este grupo, no necesariamente quiere decir que usted es salvo. Pues no hay certeza de seguridad. ¿Cuándo lo va a saber usted? Cuando se muera. Estamos con los testigos de Jehová. Una vez le pregunté a un testigo de Jehová, ¿pero usted es salvo? Una señora que pasamos por la casa hace tiempo, no volvieron a pasar. No, es que hay, entonces le dije, ¿cómo me está ofreciendo algo que no le da seguridad ni a usted, me quiere dar a mí? No. Bueno, ellos hablan de que hay una doble predestinación, diciendo que Dios escogió a algunos para ir al cielo y a otros para condenación en el infierno. ¿Bíblico? Vamos a ver si realmente es bíblico. Yo creo que es más antibíblico que bíblico. ¿Ya? Entonces ya tenemos número 2. Después tenemos la famosa expiación limitada, que solo Dios murió por los pecados del mundo, no murió por los pecados del mundo entero, sino solamente por aquellos que habían sido elegidos para ir al cielo. ¿Qué dice Juan 3:16? Hay de memoria, ustedes se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más? Para que todo. Y vamos a ver que todo es todo.
Y ahí es donde ellos, y vamos a demostrar a través de este tiempo que vamos a estar estudiando, a través de esta semana, que ellos tienen que hacer cambio de palabras, acomodar para poder hacer coincidir o hacer que calce cierto versículo. Entonces, claro, todo aquel, ellos cambian al Dios quiere, de todo aquel, Dios es el que, y ellos tratan de poner y tratan de decir todo. Ellos, por ejemplo, mundo, cuando habla del mundo, ellos van a tratar de cambiar el mundo y van a poner los elegidos. Les voy a mostrar pasajes donde la interpretación de ellos llega a un nivel en donde, wow, uno dice, sí que la tuvieron que doblar para poder acomodar. Entonces, expiación ilimitada. Luego está la gracia irresistible. La gracia irresistible habla de que Dios atrae a sí mismo solo a los que ha elegido, a pesar de su rebeldía contra Él, porque el hombre no tiene libre albedrío. No somos agentes morales libres. Entonces, el único libre albedrío que se le permite tener al no elegido es rechazar la salvación. ¿Verdad qué interesante? Ahí sí. No, no es obviamente lo que la escritura enseña. O sea, le quita toda la responsabilidad humana, ¿no? Entonces, bueno, Dios no me escogió, así que yo peco y hago lo que, total, no todos tenemos una responsabilidad. Y luego el punto 4 y el punto 5 habla de la perseverancia de los santos o la seguridad eterna, donde ellos dicen que un nuevo nacido, un verdadero nacido de nuevo, por el Espíritu no puede apartarse de su salvación, ¿ya? Pero ignoran advertencias y exhortaciones que la Biblia hace a creyentes. Hay exhortaciones en la Biblia. ¿A qué? A permanecer, a no apartarse de Dios. Entonces, esto es lo que el calvinismo sostiene. Esa es su base. Hay muchas otras cosas más. Ahora, en este tema, y usted va a encontrar muy buenos maestros de la Biblia en tópicos diferentes, ya acerca de la deidad de Jesús, acerca de la ignorancia de las escrituras, mucho de eso. Usted escucha, por ejemplo, los que tienen alguna Biblia de MacArthur. El problema es cuando usted llega a la Biblia de MacArthur o cualquier Biblia de estos tipos de personas reformadas, llega a estos temas, a estos puntos, a los versículos, y va a ver la interpretación que le da. Van a tener que hacerse un doble para poder hacer coincidir lo que ellos creen. Entonces, la palabra herejía es una palabra fuerte. Voy a definir lo que dice el diccionario Strong o la concordancia Strong y el léxico de Thayer. ¿Qué es herejía? ¿Ya? Esto es lo que significa herejía. Una acción hecha a propósito, una opinión que varía de la verdadera exposición de la fe cristiana y un grupo de hombres que se separan de otros y siguen su propio dogma. ¿Entendemos el concepto dogma? Lo escuchamos, ¿verdad? El dogma de la Iglesia Católica, ¿qué es un dogma? Un dogma es algo que se acepta sin ser cuestionado o dudado. Entonces ya ahí con eso ya no. Es el dogma, tiene que recibirlo. Entonces, fíjense, una acción hecha a propósito o una opinión que varía de la verdadera exposición de la fe cristiana o un grupo que se separa de otros y sigue su propio dogma, su propia creencia, su propia enseñanza. Y a la vez esta debe ser aceptada por todos los miembros del grupo sin cuestionamiento y sin duda. Eso se llamaría secta, ¿verdad? Secta. Ahora vean lo que dice, vamos a ver un par de versículos en libro de Tito 3:10. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿ya? Y fíjate aquí interesante, la palabra amonestación que se usa aquí es una palabra que se utiliza en referencia a los creyentes. Amonestar a un creyente que está causando división por medio de su enseñanza o su conducta o su práctica es correcto. No es algo, ay, es que usted divide al cuerpo. No,
Hay que amonestar a aquel que está causando división. Después de una y otra amonestación, vea lo que dice, deséchalo, deséchalo. Esta era la iglesia del primer siglo, ¿ya? En Romanos 15, 14, y aquí refiriéndose a los cristianos, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. O sea, los cristianos se pueden amonestar, se pueden exhortar, se pueden corregir. Eso es parte de la vida cristiana. No debe ser algo así como, wow, la iglesia no hay amor. No, el problema es cuando la iglesia, en la iglesia solo dice puro paz y amor y aquí nos aceptamos, no importa lo que usted crea. Ya somos como los hippies ahí. No, lo que está en la verdad de Dios, y si alguien está en contra de eso o está practicando algo que va en contra de la verdad de Dios, debemos tomar la responsabilidad de amonestarlos. En Tesalonicenses, en segunda, en el capítulo 3, versos 14 y 15, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. Pablo era fuerte, ¿verdad? Era fuerte. Nosotros a veces queremos demostrar demasiada bondad y gracia. El domingo ya estaba hablando acerca del perdón. Y a veces una de las cosas que nos pasa con el perdón es ese, que no entendemos qué es el perdón. ¿Qué es dar perdón? ¿Qué es recibir perdón? ¿De acuerdo a los principios bíblicos de cómo se solucionan los problemas en la iglesia? Y a veces le damos con alguien que no se quiere arrepentir. Y el Señor dije, hey, trátelo como un incrédulo, como él se está comportando. Y que déjelo. Jesús va a decir eso. Pero nosotros no, queremos ser más inclusivos a veces y estamos perdiendo el tiempo. Porque nosotros no podemos cambiar a nadie. Y a veces lo mejor es que la persona sufra la consecuencia de su pecado. Es como dice Pablo. Deséchelo, échelo. Corintios 5. Entonces, claro, a veces uno dice, ay, es que la iglesia es amor y aceptamos a todos. No, sí aceptamos a todos que quiera venir. Pero si alguien comienza a practicar el pecado o a enseñar falsa doctrina, tenemos que actuar. No juntáis con él, no tengáis, dice, para que se avergüence, dice, no lo tenemos como enemigo, pero dijimos, hey, ahí está. Siga su vida, siga, ahí está. Si lo veo en la calle, lo saludo y ya. Pero ya no es mi partner, no es mi amigo. No es. Muchas iglesias, ministerios hoy día y seminarios promueven la doctrina del calvinismo. Y debemos nosotros tener mucho cuidado. La clave para poder entender y para poder conocer un poquito más es la fuente o el fundamento de la escritura. Ahora, vea lo que puede ocurrir. Usted a veces habla con alguien que está alineado a esta doctrina o estas iglesias reformadas. eh, Ellos van, no, es que usted no entiende realmente al que a usted le falta. No tiene el conocimiento vasto de las lenguas muertas. Por eso no lo entiende. ¿Alguien puede buscar ahí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29? Como lo hacía un hermano en la iglesia cuando yo era pastor en Valparaíso, se pone de pie y lo lee. Para que participemos, no se queden dormidos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Vea lo que escribe Pablo. ¿Alguien que lo lea, por favor? Léalo, léalo, Mario. Su presencia. ¿Qué escogió Dios? A los eruditos, ¿no? Para avergonzar. Salmo 119, 9 y Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es la que nos ilumina, la que nos guía. ¿Con qué enderezará el joven su camino?
guardar la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes, Timoteo, la fe que te fue enseñada a ti desde chiquitito por tu abuela y por tu mamá? No eran grandes teólogas, ¿ya? Manténla, dice. No dice, hey, se equivocaron, no. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que venir y ver qué es lo que dice la Escritura. Entonces, la salvación, desde la perspectiva de su enseñanza, de estos hombres, ya no es una decisión. Segundo, ellos nunca pueden tener esa seguridad de que han sido elegidos o no. El mismo famoso, ya murió, Sproul, ¿ya? Theodore Sproul, un teólogo, él decía, y en una de sus intervenciones que él hace, y eso lo pueden buscar ahí en YouTube, llegó a un punto en donde él no se sentía seguro de la salvación. Le digo, wow. Vea, yo voy a cumplir, ahora estaba sacando la cuenta, ¿cuánto tiempo soy cristiano? De verdad. Porque sí, yo, como ustedes, algunos de ustedes, para que no me critiquen. A veces iba, a veces no, pero ya así, haciendo mi decisión real, genuina, todo conocimiento y pleno, ya voy a cumplir 40 años. Bueno, de hecho ya 40 años como creyente y 39 en el ministerio. Y nunca he tenido una duda de mi salvación. ¿Por qué? Que no depende de mí, depende de Él. Él me hizo la invitación, yo acepté y recibí a Cristo en mi vida. ¿Y dónde está el detalle, como diría Cantinflas? Bueno, vea su vida en su permanencia en Cristo. ¿Cómo está su vida ahora? Ahí están los frutos, está la evidencia. Entonces, ¿alguien ha escuchado la palabra predestinación? ¿Sí? ¿La han leído por ahí? ¿Ya? Predestinación. Este era lo que creía Juan Calvino, ¿ya? Sobre la predestinación. Juan Calvino es como el padre de, ya, o el precursor de esta doctrina, o el más venerado, al que más velitas le prenden. Juan Calvino. Esto decía, esto está en las instituciones del cristianismo en el volumen 3. Esta es una cita. Yo tengo ahí todas las referencias de todas las citas que yo les voy a dar. O sea, no es algo que se me ocurrió a mí que dijo, no, están las referencias, ya sea de un libro o ya sea de alguna enseñanza o algo. Y esto es lo que dice sobre la predestinación. La predestinación quiere decir el decreto eterno de Dios por el cual Él determina consigo mismo todo lo que quiere que ocurra con cada hombre. No todos son creados en términos iguales. ¿Verdad lo que dice? Sino que algunos son predestinados para la vida eterna y otros para la perdición eterna. O sea, billones pueden haber sido creados, ¿ya?, para alimentar las llamas del infierno. Está como los judíos, que creían que los gentiles eran para eso. Bueno, y así como cada uno ha sido creado para uno u otro de estos destinos, podemos decir que ha sido predestinado para vida o para muerte. ¿Y qué hacemos con los pasajes cuando la Escritura dice, escojan ustedes, ¿a quién van a seguir? ¿A Dios o a Baal? O cuando la Escritura dice, escojan ustedes, camino de vida o camino de muerte. Le está ofreciendo algo que el escritor o el autor o la persona ahí, Moisés o los profetas, sabían que no era verdad. O si era verdad, si podían escoger. Pero esto es lo que ellos dicen. Calvino se educó y su forma o su mayor fuente en donde él saca mucha información es, como dije, de Agustino, ¿ya? Agustín de Hipona. Dice que a tal punto estaba unido a él, a su enseñanza, y su fe y su confesión estaban, prácticamente era, exactamente era como lo mismo. Salía de ahí mismo. Abundante poder, dice, cuando se citaba, lo que estaba citando era Agustín. Ojalá que usted cuando cite la Biblia.
No, yo voy a citar al pastor, o yo voy a citar a este, o yo voy a citar a este otro. Tenemos la palabra de Dios. Calvino probablemente pensó ser un instrumento de Dios para imponer. ¿Imponer qué? Gracia irresistible. Ya ese es uno de los puntos de los 5 puntos del calvinismo. Sobre una ciudad en particular, en Ginebra, en Suiza, donde él estuvo ahí y gobernó. Entonces, eh, lamentablemente se fue a un extremo. Entonces, vean aquí, ellos cambian el significado de las palabras para promover su doctrina, su doctrina. Les voy a decir aquí, de las 10 palabras que componen el acrónimo Tulipán, o cada una de estas letras, hay 4 de ellas, ellos dicen total depravación, incondicional y depravación total, depravación incondicional e irresistible. Esas palabras no están en la Biblia. No están en la Biblia. 2 de ellas, limitada y perseverancia, solamente se encuentran una vez en la Biblia. En cuanto a las frases que ellos usan, para conformar sus letras y sus 5 puntos, total depravación, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos, ninguna de ellas aparece en ninguna parte desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esas palabras o esas frases no aparecen. Entonces, si esto no aparece, debemos tener cautela. Entonces usted me puede decir, bueno, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿correcto? Pero su enseñanza está claramente desarrollada en la Biblia. Se la puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero lo que pasa con esto no es así. Entonces, la única manera de estas personas para poder apoyar su doctrina es hacer cambios, hacer estos cambios de significado de palabras o tomarlas fuera de su contexto. Por ejemplo, un autor que escribió un libro que se llama La soberanía de Dios, ¿ya? Y los que han tenido la oportunidad de leer ese libro, ¿ya? Si realmente tienen ese eh, deseo y anhelo de entender la escritura, lo que hacen al final es tirarlo contra la pared. Porque dice, no, está enseñando ahí es algo que no está en la escritura. ¿Y qué es lo que él enseña en la escritura? Este autor Arthur W. Pink dice, el hecho es que el amor de Dios es una verdad únicamente para los santos. O sea, como dijo un hombre hace poquito que vino aquí, no voy a dar el nombre, que Dios no los ama a todos, solo a algunos. ¿Seríamos nosotros? ¿Serán ellos? ¿Ah? Lamentablemente ellos cambian. Leímos Juan 3:16, ¿cierto? Bueno, no leímos, ustedes eh, lo recitaron ahí, excelente. Y ahí habla de la palabra mundo. Porque de tal manera Dios amó el mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer este hombre para poder acomodar su enseñanza de que el amor es únicamente para los santos? Entonces dice, no, y la referencia mundo es solamente al pueblo de Dios. Sí, qué interesante. Vamos a ver si esto realmente es lo que enseña la Escritura. Cuando se habla de soberanía, desde la perspectiva de estos hombres, de Juan Calvino, tienen ellos su propia definición, así como la definición que ellos usan para la palabra depravación aquí. Pero la palabra definición o de soberanía de Dios, el concepto de soberanía de Dios, es, de acuerdo al diccionario Instant Bible, su derecho absoluto de hacer todas las cosas de acuerdo con su propio buen placer. Eso es la definición. Dios en su soberanía ha establecido algunas leyes para la humanidad. Ahora vea una de estas leyes. Vamos a Lucas 13. Lucas 13:3. Alguien que lo encuentre y lo lee duramente para que no se duerman. Pero yo tengo café, ustedes no.
¿Qué dice ahí? Ya. Uh, Qué interesante que diga aquí. Este Dios soberano ha determinado que el pecador que no se arrepiente, ¿qué pasa? No tendrá vida eterna. Es lo que este soberano Dios ha determinado. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver claramente es que ellos a veces llevan la soberanía de Dios a un punto, obviamente, que no necesariamente es escritural. Ahora, sabemos que Dios es soberano, Dios puede hacer esto y aquello, pero nosotros por medio de la palabra de Dios podemos ver que hay ciertas cosas que Dios ha determinado, que Él va a hacer y cómo van a hacer. Entonces, Dios no es menos soberano porque Él, según su propio buen placer, y es lo que acaba usted de leer en Lucas 13, le da al hombre libre albedrío, que le permite a este hombre arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador. ¿Deja de ser menos soberano? No, para nada. Bueno, si es soberano, dejemos que sea soberano. Y si Él permite que hombres vengan a Él a través del arrepentimiento, bueno, ¿por qué queremos que sea el asunto diferente? Vea lo que dice Juan, Juan capítulo 15. Vamos a ver la resolución de los problemas. Solución es resolución de un problema, ¿verdad? Y aquí ellos van a tener un problema y lo van a tener que solucionar. Y para poder solucionarlo, vamos a ver varios pasajes aquí que van a tener que hacer cambio de palabra o interpretarlo de una manera en que uno dice, wow. Entonces vea, ¿qué dice Juan, capítulo 15, versos 18 y 19? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Qué palabra ellos van a cambiar aquí? Mundo. De la misma manera en que cambiaron en Juan 3:16, ¿ya? Pusieron elegidos. Si ponen elegidos, ellos cambian aquí. Si los elegidos os aborrecen, y este es el absurdo de la solución del problema de este versículo, desde la perspectiva de ellos. Si los elegidos os aborrecen, ¿quiénes son los elegidos? Sabes que los elegidos me odiaban antes que los elegidos os odiaban los elegidos. Tienen que acomodar. Si vosotros los elegidos fueres de los elegidos amarían sus propios elegidos. ¿Por qué cambiar la palabra mundo? Porque si yo digo que es mundo, ¿se refiere a mundo a qué? Todas las personas. A todas las personas. Y así sigue y sigue. La palabra mundo se encuentra más de 240 veces en la Biblia. Y es interesante que la palabra mundo nunca, uno de estos pasajes o en ninguna de estas apariciones, significa o es puesta como elegidos. Nunca. ¿Ya? Puede tener diferentes significados, pero nunca significa los supuestos elegidos. Entonces, ¿cuál es la razón por rechazar esto? Apoyar su doctrina. Iba a decir herejía, pero no. Es apoyar su doctrina. Vean ahí algunos pasajes, yo no sé si van a poder aparecer ahí. Todos significa todos. Son varios pasajes en Jueces 6:3, todos los hombres de guerra, en Salmo 31:23, todos vosotros santos, Salmo 31:24, todos vosotros los que esperáis en Jehová, Salmo 134:1, vosotros todos los siervos de Jehová, Lucas 13:27, todos vosotros hacedores de maldad, Romanos 5:12, todos pecaron, Gálatas 3:8 dice todas las naciones. Y Apocalipsis 19:5, todos sus siervos y los que le teméis. Todos. Bueno, ahí no está. Ahí la van a encontrar.
Después les vamos a poner las notas ahí ahí en el grupo de WhatsApp. Bueno, nadie va a tener problema en argumentar que todos, ¿ya? No significa todos, en Romanos 5:12. Por cuanto todos pecaron, todos pecaron. La única razón para sugerir que todos significa algo diferente, ¿ah? Obviamente es para sostener una enseñanza, una postura que ellos tienen. Vea lo que dice Hechos 17:30. 17:30. Vamos a avanzar un par de versos más y ahí vamos a irnos. 17:30. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué necesitan cambiar todos? Porque obviamente ellos necesitan proveer una solución para apoyar su punto de vista. Manda a todos los hombres que se arrepientan. A todos. Pero manda a todos los hombres, pero el problema es que Dios no escogió a todos los hombres. Entonces, ¿para qué manda que todos los hombres? Y no pueden. No, todos pueden. El asunto es que no quieren. No quieren, rechazan. En Juan, primera de Juan 2:2, este pasaje es fuertísimo, ¿ya? Sobre todo para que, esta enseñanza que ellos tienen de la expiación limitada o de que Dios solo murió por algunos. Y vean lo que dice aquí, y ellos van a tener que obviamente cambiar esto. Y él es la propiciación, primera Juan 2:2, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Los creyentes, ¿verdad? O sea, usted y yo. Pero fíjate, no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Él es la propiciación, Él es el sustituto, Él es el vicario, Él es el que murió en la cruz, muerte suficiente. No solo fue para nosotros muerte suficiente porque hemos creído en Él, sino también todavía está abierto para todo el mundo, para todos aquellos que crean en el Señor aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la solución de ellos? Ellos dicen, y Él es la propiciación por los pecados de los elegidos. Y no solo los elegidos, sino también por los pecados de los elegidos. Tiene que cambiar la palabra mundo. ¿Mi carro? Pip, pip. No, no es mío. Es de alguno de ustedes. Una casa es. Esdras capítulo 8, verso 22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que tienen ahí. No me mira a mí, vea su Biblia. La próxima jueves traiga su Biblia para que la marque. Vea lo que dice ahí en Esdras 8:22. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Ahora es interesante porque desde la perspectiva de estas personas, de esta doctrina, nadie puede buscar a Dios, ¿verdad? Luego dice más su poder y su furor contra todos los que le abandonan. ¿Ya? Entonces, la mano de nuestro Dios, según ellos, está sobre todos los elegidos para bien de los que le buscan, aunque no tengan libre albedrío para buscarle. O sea, si no tienen libre albedrío para buscarle, ¿qué están buscando? ¿Por qué lo buscan? Salmo 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Ya? Entonces, los malos que no están entre los elegidos de Dios, por su altivez de rostro, por su altivez de cara, ¿ya? El orgullo que Dios puso en su corazón, no puede buscar a Dios. Salmo 11:6. Sobre los malos haré llover calamidad, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos.
Sin embargo, aunque Dios ha negado al malo no elegirlo o no darle la habilidad para buscarlo, le voy a mandar fuego y azufre. Igual. Obviamente no es lo que la Biblia enseña. Salmo 13:5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegra en tu salvación. ¿Cómo puedo confiar en mi corazón si estoy muerto? De lo que ellos dicen, ¿ya? Porque estoy muerto y soy incapaz de confiar. Podemos. Por algo usted ha llegado hasta este punto. Ahora, fíjense que lo interesante es que muchas de estas doctrinas, las personas las confunden, pero una vez que ya son creyentes. Porque leyendo usted la escritura, así, leyendo, orando, Señor, usted no va a llegar a ninguna de las conclusiones que estas personas llegan. O sea, usted ninguna persona, estos, Dios escogió a algunos para salvación y a otros. No. O la gracia de Dios irresistible, usted va a andar por la vida haciendo su vida y vacilando y todo lo demás. Si Dios te escogió sin previo nada, sin presencia de Dios, sin nada, sin que sencillamente Dios te escogió y pum, y te la tiró y pum, y ahora ya, ay, sí creo, ahora sí, sin haber decidido. Y para que eso pase, tengo que nacer de nuevo primero, para luego aplicar fe. Y ahí entonces soy justificado. Qué interesante. Bueno, hay muchas citas de reconocidos calvos, calvinistas, que no vamos a leer. Quiero terminar leyendo un par de pasajes más, nada más. La enseñanza de la Escritura. ¿Cuál es la enseñanza de la Escritura? Isaías 55, versos 8 y 9. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, aquí hay el punto para nosotros. Puedo confiar a Dios por aquello que no entiendo, basándome en lo que sí puedo entender. Y el resto lo descanso en el Señor y confío en el Señor. Romanos 11, Romanos 11, verso 33. Vea lo que dice Pablo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esta gente a veces se arroja, no, nosotros entendemos la mente del Señor así perfecto. Exacto, todo. ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio al primero para que le fuese recompensado? La grandeza de las profundidades de su sabiduría y su riqueza. Entonces, la enseñanza de la predestinación o la elección bíblica, no obviamente como lo enseñan los calvinistas, la podemos ver en las Escrituras, en base a la soberanía de Dios y al previo conocimiento de Dios, que es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Lamentablemente, a veces algunos sobreenfatizan en el defender. No, es que Dios es soberano, Dios es soberano. Sí, Dios es soberano. Pero ahí se van a los extremos, basándose en los decretos de Dios. Entonces, decretos que ellos dicen, bueno, Dios decretó que Adán cayera. Nada que hacer. Pobrecito Adán. Pero es lo que enseña la Biblia. No, Dios le dijo, hey, todo puede comer, de este no. Decide tú. Decidió lo incorrecto. Entonces, Juan 3:16 otra vez, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La provisión de Dios es para todo. Ahora, sabemos que no todo el mundo va a ser salvo, pero el asunto es llegar a clarificar si es porque Dios no los eligió. Entonces les está diciendo que todos los hombres se arrepientan, o sea, les está diciendo a todos los hombres algo, le está pidiendo algo a todos los hombres que no pueden hacer, o si realmente todos los hombres pueden arrepentirse, pueden decidir aceptar a Cristo Jesús. Creo que va por ese lado. Creer y fe. Creer y fe. Todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios, es lo que creemos. Creemos que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Creemos en el libre albedrío del hombre para ser salvo. Es lo que creemos. Somos elegidos, como dije, de acuerdo a la presciencia de Dios, de acuerdo a lo que dice 1 Pedro 1:2. Confiamos en la obra del Señor. Estamos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo, de acuerdo a Romanos 8:29-30. No solamente a la imagen de Cristo, sino justificados y glorificados a la imagen de Cristo. Somos salvos por fe, es lo que creemos. No estamos diciendo que somos salvos por obras, no. Somos salvos por fe, es lo que vemos en las Escrituras. Desde la muerte de Cristo podemos confiar en. Creemos en las advertencias que están en la Biblia, son para considerarlas, no son solo una hipótesis, posiblemente, no, eso nunca va a ocurrir. Bueno, entonces, si no son reales, ¿qué sirven? ¿Qué sirve a usted advertirle que si usted se pasa el semáforo en rojo, va a chocar? Lo más probable es que va a chocar si realmente eso nunca va a pasar. Tiene sentido. Bueno, la Biblia nos habla una y otra vez de todo, de todo. Entonces, siempre nos han querido encasillar en dónde estamos nosotros, movimiento. ¿Cree usted en la seguridad eterna? Sí, yo creo en la seguridad eterna, pero el que permanece en Cristo Jesús. Si usted permanece en Cristo Jesús, está seguro. En Cristo Jesús. ¿Qué seguridad puede tener alguien no estando en Cristo? ¿La seguridad dónde está? Es en Cristo. Entonces, doctrina de hombres versus doctrina de la Escritura. Y eso es lo que vamos a estar mirando durante estas semanas. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado una obra en usted y lo está perfeccionando. Y va a seguir hasta que el Señor regrese por su iglesia. Estamos en ese proceso. Entonces, todos nosotros tenemos esa seguridad. ¿Cuál es la seguridad que tenemos? Es de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. ¿Qué dice Romanos 8:1? Alguien lea Romanos 8:1 y oramos. Si no lo leen, no oramos. Estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. ¿Cuál es la evidencia que estamos en Cristo Jesús? No andamos en la carne. O sea, no satisfacemos los deseos de la carne.